Pedagogías alternativas a la escolarización ordinaria. Las pedagogías alternativas o pedagogías activas son contrarias a lo tradicional. Estas son puestas en práctica debido a la crítica a la escuela pública oficial y al modelo pedagógico tradicional por su rigidez, autoritarismo y uniformidad. Estas pueden ser directivas en las que el docente regula el aprendizaje o no directivas en el que más bien el alumno es un protagonista. Estas alternativas se basan en respetar intereses, motivaciones, ritmos y necesidades de los y las estudiantes, construir el aprendizaje y aprender haciendo, y evaluación formativa para observar qué falta aprender y cómo mejorar. No existen los castigos ni los premios y se utilizan sillas y mesas grupales para el trabajo en conjunto. Un ejemplo que nos llamó la atención fue el siguiente: que las lenguas extranjeras se aprenden como se aprende la propia, hablando, jugando o con canciones, no estudiando listas de verbos irregulares. Algo que como docentes debemos considerar es que no deberíamos de obligar a aprender. No se debe confundir un derecho con una obligación, si no estaríamos siendo autoritarios. El ser humano, sea niño o adulto, tiene derecho a aprender a su tiempo, a aprender lo que se quiere y a no aprender lo que no se quiere. Algunas características que comparten en común las escuelas que emplean esta pedagogía es, por ejemplo, que hay agrupaciones interniveles, es decir, niños de diferentes edades en un mismo grupo, y hay flexibilidad en los horarios. Predomina la autodisciplina y la automotivación por el aprendizaje. Se educa para la vida y no solo para el mundo laboral. Hay importancia a enseñanzas artísticas como formas de expresión y lenguajes adicionales. Hay respeto entre adultos y menores. Se escucha la opinión del estudiante, se trabaja en contacto con el mundo, es decir, visitando museos o talleres, entre otros, entornos diversificados, ricos en materiales y oportunidades de aprender, como en las aulas Montessori. Y también se incluye a la familia en la comunidad educativa, es decir, se mantiene una relación cercana y participación con ellos en la educación. A raíz de estas nuevas pedagogías, como explicó la compañera, surgen nuevas escuelas donde toman estas iniciativas, como es el caso de la escuela de Sumergir. Esta escuela fue fundada en 1924 en Leicester, Inglaterra. Era un internado y fue fundado por Alexander Sutherland Neill, que nació en 1883 y murió en 1973. Él fue considerado, o se le llamaba, como el niño terrible de la pedagogía extremista, o bien también estuvo en el movimiento de educación nueva. Siempre formó parte de ser alumno y profesor al lado de su padre, y llegó a ser educador para finalmente dirigir su propia escuela para niños de 5 a 17 años. Neill siempre estuvo a favor de la educación y siempre estuvo en busca de nuevos métodos o estrategias para su aprendizaje, tanto visto esto por ser alumno, por trabajar con su padre siendo profesor y ver cómo el aprendizaje a cómo se estaba dando no funcionaba. En esta nueva escuela que fundó, él se basó en 4 principios, que son la libertad, la autorregulación, la felicidad y el amor, y el autogobierno. Uno de los principales principios de esta nueva educación en esta escuela es la libertad, en donde el autor como tal menciona que cada cual es libre de hacer lo que desee mientras no usurpe la libertad de los demás. Gracias a esta libertad, una de las características más fundamentales de este tipo de enseñanza es la asistencia no obligatoria. Los estudiantes tenían la oportunidad de elegir si querían o no querían ir a las lecciones, al igual de elegir a qué lecciones, a qué asignaturas podían asistir. Esto hacía también que su horario fuera diferente,
y que cada quien lo manejara a su gusto y con su libertad. Aparte de estas dos características, también el juego y los talleres manuales eran bastante importantes y era lo que más se manejaba en estas escuelas. A raíz de estas mismas características, los exámenes y las tareas no existían, ni habían premios ni habían castigos. Por esto mismo de incentivar a la libertad, a los valores y no ser siempre una competencia. Además, también no había una religión. La religión, como ellos lo manejaban, pues era una libertad con la naturaleza. Y por último, al ser un internado, igual gozaban de vacaciones, pero era muy común que los estudiantes al salir en vacaciones no quisieran, más bien quisieran quedarse en el internado porque en las vacaciones se aburrían o no les gustaba estar en sus casas. Más que un internado, era una comunidad y era así como los estudiantes lo vivían. Manejaban lo que es la autorregulación, que para ellos era comportarse por voluntad de sí mismos y no en virtud de una fuerza mayor. O sea, no había quien estuviera sobre ellos presionando ni exigiendo reglas, y esto los hacía realmente hacer y actuar como ellos querían. Otro de los principios es el autogobierno y es algo bastante interesante. Para esto del autogobierno formaban parte de una asamblea todos los estudiantes y todos los profesores y adultos presentes en el internado, y entre los mismos estudiantes en estas asambleas tomaban decisiones importantes bajo este mismo sentido de comunidad. En el caso de tener alguna inconformidad sobre algo, ellos mismos la presentaban y votaban si estaban de acuerdo o cómo hacían para un cambio hacia tal situación. Es interesante porque en estas asambleas los estudiantes eran los que mandaban, por decirlo de una manera. Los adultos igual eran parte de ellos, igual podían conversar, podían tomar voto y voz en el asunto, pero al final la mayoría era pues quien tenía la razón o la acción que iban a tomar. Hablando de igual manera sobre el docente, en este caso el docente no era el principal, no era esta autoridad, y el ser docente se volvía bastante complicado porque una de sus características era tener vocación. Si esta persona docente no sabía cómo expresar su materia, cómo dar las lecciones y hacerlas interesantes para los estudiantes, pues simple y sencillamente los estudiantes no iban a ir. Y en este caso, lo importante era que los chicos se sintieran cómodos para estar en estas lecciones y participar con el docente. Al igual, en estas clases, aunque hubiera un docente, el docente formaba parte del grupo de estudiantes y era más una convivencia en conjunto, una comunidad donde todos aprenden, donde el docente no tiene la razón, y el hecho de conversar, de que todos tuvieran participación, donde la crítica se hiciera presente, era lo fundamental. Además, en los textos que se leyeron, el que fundó la escuela menciona que para él el humor era una de las primeras características que notaban los docentes a la hora de entrevistarlos. Para él, si el docente no tenía el buen humor y no sabía expresarse y no podía convivir con los estudiantes, no podía trabajar en esta escuela, porque el humor hacía que el niño pues tuviera lazos de amistad, de confianza, de respeto
y hubiera un mejor aprendizaje. Para finalizar, como en todo hay ventajas y desventajas. En este caso podemos destacar 3 ventajas de este tipo de escuela, de esta escuela, que es la formación de personas libres, más tolerantes y con mucho más valores que una persona que sale de una educación pública y tradicional, al igual de seres más autónomas y críticas. Y otra de las características o ventajas es que estas personas hacen un desarrollo, una afinidad por lo que realmente les gusta y se pueden desenvolver bastante bien en sus cualidades. Como desventaja, esta misma libertad tanto puede generar ventaja como puede generar desventaja. El abuso de la libertad es una de ellas. No podemos decir que la libertad lo da todo. En este caso, los estudiantes pueden llegar a generar su rol, a ser realmente autónomos y saber qué les gusta, qué no, y actuar como tal, pero pueden llegar aquellos estudiantes que pues tengo la libertad de no ir y no voy a ir, y pueden pasar 6 años y no van a ninguna clase, que esto a su vez genera otra desventaja, que es pues la educación no es continua. Se mencionaba en los libros un ejemplo de estudiantes que tenían 14 y 15 años y a esas edades no sabían leer bien ni escribir bien. Entonces ya acá se ve que no para todos funciona esta educación. Al igual que el apoyo de los padres, que era lo que más se mencionaba también, que a pesar de ser una educación privada, los padres no estaban muy conformes con este tipo de enseñanza, pero a su vez sí querían chicos bastante libres y tolerantes y con todo lo que se les mencionaba, pero no estaban de acuerdo en ese ser autoridad y más libertad. El método Montessori brinda un ambiente adaptado a las necesidades de los niños. Este ambiente es ordenado, estético, simple y real. Permite que los niños sean autosuficientes en el proceso de aprendizaje. Los materiales elaborados para cada situación juegan un papel importante en donde los niños deben de descubrir la forma en que se debe de aplicar o de resolver. El error es parte fundamental de este proceso de aprendizaje. El docente juega un papel de orientador, guiador, observador y estimulador en el proceso de enseñanza. Algunas de las ventajas y desventajas que podemos encontrar es la estimulación de la imaginación y la creatividad al no estar sujeto a estándares de calificación tradicional, el desarrollo de una autonomía en los niños. Los niños son el eje principal del proceso educativo y se respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Las desventajas que podemos encontrar es que esa misma libertad que se desarrolla en el proceso de educación puede resultar peligrosa en cuanto puede que existan procesos de experiencias que el niño nunca llegue a experimentar. La misma autonomía puede desarrollar problemas conductuales en ambientes ajenos al Montessori. Que cada niño vaya a su ritmo puede significarle no exponerse a nuevos retos constantes y que le permitan desarrollarse y alcanzar nuevos niveles de conocimiento. El homeschooling se le define así a aquella educación que se imparte desde casa y en donde los padres juegan un rol fundamental en el proceso educativo de sus hijos. Gracias por su atención.